Yo voy a empezar haciendo una pequeña recapitulación de la discusión de hoy. Hoy fue muy rápido, pero el tema es, empezando por la pregunta, ¿cuáles son los principales obstáculos para la expansión de energía limpia, que es limpia, y también mantener los retos de confiabilidad? Yo voy a hacer un pantallazo y después yo voy a hablar específicamente del caso de Brasil. Como yo comentaba hoy por la mañana, yo voy a hablar de las cosas buenas y no tan buenas. Yo clasifico, mi taxonomía es como the good, the bad and the ugly. Yo voy a clasificar en tres bloques. Entonces, hoy hablábamos que muchos países avanzaron tremendamente en el tema de renovables, por distintas razones. Era una política pública, las subastas mejoraron los precios, una sustitución al mecanismo de feed-in tariff que los europeos adoraban. Eso se mostró extremadamente ventajoso para el cliente. Y el producto era un producto muy sencillo, era un producto pago el generado. No había ninguna obligación del proveedor de firmar esa energía. Entonces, era un producto bastante de-risked. Hablamos de la competencia que hubo en el mundo. Había países cada vez $1,5 por kilowatt hora, centavos, perdón, por kilowatt hora. Uno miraba, eso es posible, este proyecto va a salir, pero algunos salieron. Uno nunca sabía bien los subsidios que estaban por detrás de estas cifras, pero había una competencia. Y esta competencia nos hizo olvidar un poco de la cuestión confiabilidad del sistema. Olvidar entre comillas. El planeador siempre estuvo atento a esto, pero la euforia de cada vez traer más renovables a un precio cada vez más bajo y más subsidios, esto generó como un bias mental en las personas. Yo creo que todavía hoy hay una predisposición muy fuerte, porque las renovables son baratas, pero ahí creo que hay un error conceptual. El barato y el caro se hace por una comparación con el costo LCOE, que es el costo de la fuente. El costo de la fuente es distinto del costo de servir una carga, una demanda, un perfil de carga. Principalmente cuando este perfil de carga tiene una variación, tiene un perfil 24/7, como son los data centers y como son las producciones de hidrógeno verde. Cuando uno mira cuál es el costo de la fuente, imaginen una producción solar en un día con mucho sol. Es casi como una campana. Y el COE en la realidad es el costo de la energía que está abajo de esta campana. Pero para servir una carga uno tiene que comprar energía del sistema cuando no hay sol. Y por supuesto que si hay exceso de energía en algunos momentos, cuando hay mucho sol, hay que vender esa energía al precio de mercado. Entonces, el costo tendría que llevar en cuenta todos estos factores. Cuánto cuesta el sistema para brindar la energía y cuánto cuesta. ¿Cuál es el beneficio de vender para una posición long, vender en el mercado spot, lo que sea? Pero no se hace esto. Si uno mira el COE, todas las estadísticas que uno mira, Lazard y otras empresas, mira el COE y uno mira, bien, tiene que hacer solares y eólicas, claro. Pero esas dos tecnologías no viven solas, dependen de otras tecnologías para proveer energía cuando no hay sol, cuando no hay viento, en la parte sazonal, intraday, y principalmente algunos servicios de confiabilidad que ellos no tienen forma, el operador no tiene forma de manejarlas. No son controlables, no son despachables. Entonces, el sector hoy por hoy es más complejo que en el sector en el pasado. En el pasado era más fácil la cosa. Uno quería renovable, hacía una subasta, el producto ya era predefinido, era básicamente un commodity y todos los países básicamente seguían la ecuación pago el generado. Era una situación muy fácil, era un producto muy característico. Pero ahora, con la diversificación de tecnologías, la cosa quedó más compleja. Antes de las solares y eólicas,
la cosa también era más fácil, porque cuando uno firmaba un PPA con una usina térmica, con una planta térmica o hidráulica, en este PPA, en este paquete ya venía capacidad, energía y servicios ancilares. Las plantas ya eran máquinas síncronas que podrían brindar servicios de inercia, regulación de frecuencia, regulación de voltaje y todo esto. Ahora no, ahora vean que las cosas quedaron mucho más customizadas. Esta es una tablita muy sencilla que muestra en términos de los atributos, las características de energía, capacidad y servicios ancilares. Las tradicionales hidroeléctricas y termoeléctricas pueden proveer los tres. Las renovables pueden proveer energía, no pueden proveer capacidad. En raros casos pueden proveer servicios ancilares si tienen la tecnología. Las BESS, son las baterías, no proveen energía, consumen energía porque tienen una eficiencia de 95%. Pueden proveer capacidad, pueden proveer servicios ancilares. Plantas reversibles, hidráulicas reversibles, consumen energía, tienen una eficiencia de 60%. Pueden proveer capacidad, pueden proveer servicios ancilares. Respuesta a la demanda, no consumen energía, proveen capacidad y pueden proveer servicios ancilares si son respuesta a la demanda muy rápida. En general, hay dos tipos de respuesta de la demanda, una por precio, una por cantidad, control. Esa por cantidad en que el operador controla, tiene el control absoluto de la carga, puede proveer servicios ancilares muy rápidamente. Y proyectos híbridos, que hablamos hoy por la mañana, yo soy un optimista con proyectos híbridos, pueden proveer los tres, dependiendo de cómo las tecnologías son configuradas. Hoy por la mañana yo hablaba que el Banco Mundial hizo un estudio de proyectos híbridos, con el objetivo de cómo estos países, en realidad eso se hizo cuando empezó la guerra de Ucrania, y los países que dependían, principalmente en África, dependían básicamente del petróleo como combustible complementario a PV, generación de PV, estaban en una situación muy difícil. Entonces, ¿cómo hacer una hibridización y reducir el costo de energía? Esto fue la motivación del estudio. Después se expandió para otras formas de energía y otras formas de generación. Pero interesante que, dependiendo del modelo que uno tiene para los proyectos híbridos, uno puede lograr una firmeza extremadamente elevada. Hoy por la mañana, ahorita hablábamos de India. India en realidad empezó con muchísimos proyectos de renovables, pero ahora está migrando para proyectos híbridos. De la misma forma, Sudáfrica. India ahora, los proyectos híbridos que ellos llaman 24/7 o llaman round the clock. Es una generación, no es una firmeza de 100%, pero tiene una firmeza de 70-80% por requerimiento. Sudáfrica recién hizo una subasta y el requerimiento eran 16,5 horas por día de energía firme, energía que podía ser despachable. Claro que para llegar en este nivel, uno necesita hacer una combinación de recursos. Por ejemplo, los principales bidders en las subastas, ellos hacen como una planta virtual. Ellos buscan distintas tecnologías en distintos lugares y son capaces de entregar un producto con un excelente grado de firmeza. Entonces, yo voy a poner acá solo un resumen muy resumido del estudio. Eso es un framework, una taxonomía del estudio. Nosotros presentamos este estudio para distintos clientes y la reacción fue, eso es muy interesante, pero mi problema ahora es que yo tengo exceso de capacidad de renovables. Yo no quiero más proyectos híbridos con más renovables, yo quiero una solución para el problema que yo tengo hoy. Entonces, la solución para el problema que ellos tienen hoy es poner BESS como standalone. Entonces, este framework empieza con BESS como standalone, después proyectos casi híbridos, hasta llegar en los proyectos híbridos. En los proyectos híbridos yo simplifiqué solo 2 líneas, pero hay distintos modelos de negocio. El espectro es muy, muy amplio. Por ejemplo, hay un proyecto híbrido que se llama contrato de 2 partes. En realidad son 2 contratos casi que se puso juntos los contratos, pero un contrato es para la producción de BESS y el otro contrato
contrato de producción de energía renovable, pago el generado, y el otro contrato separado, pero juntos, abrochados, es para ministrar todos los servicios de BES que el operador necesite. Y eso es muy interesante, aunque sea un modelo porque él no necesita un mercado sofisticado. El operador tiene el despacho de las baterías y lo hace para lograr el máximo posible de beneficios, el llamado stacked value. Todas las posibilidades de baterías, de utilización, de use cases, pueden ser extraídos. Y no necesita un mercado capaz de valorizar potencia o servicios ancilares o lo que sea. Entonces, es un modelo interesante para que algunos países que ya están con exceso de capacidad renovable pueden entrar en este mundo de proyectos híbridos. Entonces, yo repito, yo soy optimista. Es una mudanza cultural del regulador y una mudanza cultural de los que están desarrollando proyectos renovables. Ellos prefieren quedarse en su región de confort, no quieren agregar otras tecnologías, hacer contratos con térmicas, tener la obligación de entregar una energía firme. Es una complejidad, pero es una forma también de agregar confiabilidad a un sistema. Ahora vamos, después de este pantallazo internacional, vamos a hablar del estudio de caso de Brasil. Aunque sean sistemas con portes distintos, yo veo que son muy similares en muchos aspectos. Entonces, lo que voy a comentar acá del good, the bad and the ugly puede servir, puede inspirar a ustedes qué lecciones uno puede aprender. Las lecciones ustedes tienen que digerir. Yo no soy un experto en el sistema colombiano. Les puedo dar un pantallazo de las cosas que salieron bien y no salieron tan bien. ¿Y por qué yo digo que son sistemas que tienen alguna similaridad? La base hidrotérmica. Brasil, antes de empezar con los renovables, básicamente era como Colombia, una base hidrotérmica extremadamente vulnerable a las situaciones climáticas. Extremadamente. Muchos racionamientos, yo no llamo racionamientos, yo haría un pequeño un adendo a lo que comentó Luis Mejía hoy. Para mí, racionamiento tiene que caracterizar de una forma que existe un rolling blackout. Si hay una racionalización, como por ejemplo el apagar paga, eso para mí no es un racionamiento. Lo que pasó en Brasil en 2001, para mí no es un racionamiento, fue un sistema de cap and trade, fue un sistema apagar paga como con esteroides, turbinado, lo que ustedes tuvieron aquí. Ahora, los renovables en Brasil empezaron primero y ya están llegando a un punto de preocupación. Ustedes ya están con todos los elementos en la mesa, pero ya están empezando a que el avión despliegue, pero todavía no desplegó. Falta un poquito más para que las renovables tengan una participación en la matriz energética. Y la otra similaridad entre los dos países es que los dos tienen mercados sofisticados, regulación sofisticada y planeamiento sofisticado. Entonces yo creo que en Latinoamérica hay mucha similaridad entre los países. Yo comenté hoy que yo soy un gran defensor, yo soy un fan de la obligación de energía firme, como un mecanismo para manejar potenciales crisis de energía. Ahora, si uno va al Brasil, ahora todos van a escuchar, el sector eléctrico está en crisis. Y parece algo paradoxal porque hay tarifas elevadas, hay un gran interés del sector privado que está poniendo plata en proyectos en desarrollo, quieren hacer más. Hay un sector financiero, inclusive el Banco Nacional de Desarrollo, BNDES, que está soportando nuevas inversiones. Hay una apertura del mercado libre que está pasando, hay una alta capacidad instalada, hay una matriz limpia, hay una ambición de ser un hub de hidrógeno verde y data centers. ¿Por qué entonces una crisis? Si yo tuviera que resumir una única sentencia, yo diría, es un ejemplo clásico de una mala asignación de recursos escasos. Que se puso mucha plata en algunas regiones, turbinado por muchos subsidios, que generó muchas distorsiones en el crecimiento del mercado. Entonces yo empecé con la palabra crecimiento, pero hay un lado bueno de la palabra crecimiento. Voy a empezar ahora a hablar del good, después yo hablo del not so good, después del ugly. Entonces,
El good del sector de renovables es que en realidad con la caída de la producción hidroeléctrica en relación a la carga, las renovables ocuparon este espacio y mantuvieron Brasil en un nivel de 85-90% de renovable. No fueron de energía limpia, incluyendo biomasa, pero no fueron, si no tuviese pasado este fenómeno, lo que es esta caída de la producción hídrica sería totalmente absorbida por los mercados térmicos, por la producción térmica. Entonces, uno tiene que reconocer que quizás 20% de la producción de energía, no capacidad instalada, hoy se debe a las renovables. Y si no fueran las renovables, las térmicas ya estarían con 40% de la participación de la matriz. Entonces, esto es excelente. Los renovables contribuyeron y mucho para la diversificación de la matriz. En 2001, Brasil era básicamente hidroeléctrica. Tenía 2 gigawatts en relación al sistema, era muy poco. Hoy tiene 22 gigawatts de térmica, 10, 11 veces más. Pero era muy poco, el país estaba en el precipicio. Tuve que hacer un programa de racionalización muy fuerte, estilo pago, paga. Y las renovables y la biomasa inclusive ayudaron a diversificar esta matriz que era excesivamente concentrada. Hubo mucha plata. BNDES, yo no quiero decir que el BNDES pone recursos subsidiados, pero el BNDES es una fuente importantísima de recursos para desarrollo y apunta a ciertas direcciones. La producción de renovables era una de las era una de las prioridades. La gran mayoría de los renovables se desarrollaron en la región noreste, que sería una región casi equivalente a las características de la Guajira de ustedes. Son los mejores recursos solares y hídricos, pero son muy distantes de los centros de consumo y son regiones muy pobres y al gobierno le interesa desarrollar esta región. Nuestro presidente, por ejemplo, era una familia muy pobre que vino del nordeste para São Paulo durante una sequía muy fuerte. Entonces es una región políticamente muy sensible. Cualquier cosa que pueda ayudar a desarrollar esta región tiene la simpatía del Ejecutivo y del Legislativo. Pero, voy a llegar en el pero. Hay un business model de expansión de transmisión extremadamente bankable, efectivo para atraer capital. Es casi como un savings account. Yo hago una inversión en transmisión, no me importa si la línea es utilizada, no, yo voy a recibir un monto fijo por año, un revenue requirement por año. No es eficiente, pero yo voy a hablar enseguida. Y además, las subastas centralizadas perdieron su importancia porque gran parte del crecimiento de la demanda pasó a ser absorbido por el mercado libre. El mercado libre empezó a desarrollar sus proyectos. Yo creo que esa es una evolución muy interesante. Ahora empieza el bad. El bad básicamente se debe a exceso de subsidios, señales distorsionados, que uno podría más o menos imaginar que eso iba a llevar a una situación, yo no digo caos, pero iba a llevar a una situación de sobreinversión en una región en particular. Sobreinversión en renovables y sobreinversión en transmisión. El primer subsidio fue el descuento del uso de la red. En Brasil, el consumidor paga 50% y el generador paga 50%. Los dos tuvieron un descuento del uso de la red. Con esto, la gente se fue para donde el recurso es más eficiente. Hay más sol y hay más viento. Pero hay un costo para esto. Por ejemplo, solo de ahora hasta 2032, esa es la región noreste, llevando las líneas para el sur, São Paulo, Río, Minas Gerais, Paraná. Se habla en 50 billones, 1.000 millones de reales, que son 9 billones de dólares, con 15.000 kilómetros de líneas, solo para traer la energía que está siendo producida en el noroeste. La línea tiene problemas de estabilidad. Yo voy a hablar enseguida del apagón de 2023.
Además, eso es la generación centralizada. Además de la generación centralizada, utility scale, hubo incentivos, yo diría, excesivos. Quizás en la largada eran justificados, pero hoy no más, para la generación distribuida. Y la generación distribuida en Brasil tiene una interpretación muy única. Se considera parte del sistema de net metering, plantas que están remotas hasta 5 megawatts. Eso es único. Entonces, plantas que están ahí en el norte de Minas Gerais, casi encostado en el noreste del país, pueden traer energía sin pagar por la red y hacer un net metering con clientes que están al sur, mientras estén en la misma área de concesión. Esa es una distorsión gigante. Y si uno visita ahí los parques solares en el noroeste, uno va a ver las plantas de generación distribuida al lado de la generación centralizada. Hay que preguntar, ¿eso es distribuida o centralizada? Hay que preguntar, porque técnicamente están ahí, están iguales, comparten luz del sistema de transmisión. Yo soy un gran defensor del mercado libre, de la apertura del mercado, pero la forma como se hizo la apertura del mercado con estas distorsiones, los comercializadores aprovecharon estas distorsiones para el rent seeking, aprovecharon para negociar contratos que son energy only, delegando al sistema el pago por todos los servicios de balancing. Eso es muy fácil, claro. Y eso generó otro problema, muchos clientes saliendo de la distribuidora, dejando para atrás contratos legados, que tienen que ser absorbidos por los clientes captivos, ¿no? Todavía hay, el gobierno quiere reducir, pero todavía hay loopholes o brechas en la legislación de autoproducción, que empezó con una cosa muy noble. El productor on-site tiene su planta y reduce el uso del sistema de transmisión, pero hoy no. Hoy hay un esquema jurídico que permite autoproducción de una forma muy flexible y de esta forma los productores no tienen y los consumidores no tienen que pagar un montón de tasas y levies que normalmente les cabería pagar. Y ahora, para finalizar el BED, también tiene a ver con incentivos y percepción de incentivos. Una percepción de todos estos que se movieron para el noroeste, de que, sabemos que hay una concentración, sabemos de las dificultades, que la transmisión siempre camina retrasada en los proyectos, sabemos de todo esto, pero si hay un problema sistémico, va a haber un bailout. Eso no estaba escrito, pero estaba en el mindset de las personas. Esto genera lo que los economistas, yo no soy uno, pero genera lo que los economistas llaman moral hazard. Las personas están dispuestas a correr más riesgos de lo que estarían si tuvieran que pagar por los costos de sus errores. Entonces, el curtailment, la discusión del curtailment es una discusión muy interesante. ¿Hasta qué punto estos agentes o estas plantas que se ubicaron en el noreste y sabían de las restricciones de transmisión, hasta qué punto podían prever que habría un exceso de concentración y habría curtailment? Curtailment no fue inventado en Brasil, ya existe en muchas partes del mundo. Europa tiene precios negativos en el mercado mayorista. Entonces, todo es un señal de curtailment. Ahora, como esos incentivos distorsionados generaron problemas. Ahora vamos al ugly part. El ugly part generó un crecimiento absurdo. Yo no tengo otro adjetivo para decir absurdo. La capacidad hoy, eso era un año atrás, 220 gigawatts de capacidad para un consumo de pico de 110 gigawatts y un consumo de energía firme, 85 gigawatts. Esto quiere decir que hay un exceso, entre comillas, de capacidad de 110 gigawatts. Pero aunque existe el exceso, en el momento de pico, en el momento de la rampa, cuando el solar empieza a reducir su producción y la gente empieza a volver a su casa y hay más consumo de energía, esa es la rampa, que es una cosa muy rápida, una tomada de carga muy rápida, hay que despachar térmicas, que tienen que tener un calentamiento, tienen que despachar y un enfriamiento. Entonces, aunque exista todo exceso de capacidad, Brasil sigue despachando térmicas para soportar
la falta de flexibilidad de las renovables. La cosa va a empeorar. La gente, va a haber una solución. Creo que va a empeorar porque la gente sigue haciendo proyectos. Y el operador del sistema sigue riguroso en no traer energía del noroeste para el sur que comprometa la integridad del sistema. En el gráfico a la derecha, ven la expansión solamente del sistema solar, que tiene la generación distribuida y tiene la generación centralizada. La generación distribuida, sea en los techos de la casa, o sea remotamente, llegó a un nivel en el pasado impresionante, casi como 900 megawatts por mes. Esto uno ni siquiera consigue imaginar la falta de razonabilidad y la falta de planeamiento para que se llegue a una situación así. El peor es que toda esa expansión se hace con una capacidad no despachable. Entonces, por ejemplo, el año pasado, 2023-24, el total de crecimiento de capacidad fue 8%, renovables 9%, non-renewables, lo que sea, despachable, bajó, flexible 0.4%, inflexible 27%. Entonces el crecimiento de energía 2,5%, la demanda de pico 4,9% y los renovables crecen a 9,6%. Esos renovables excluyen la generación distribuida que está behind the meter, que esto uno no sabe cuál es el crecimiento, no está incluido ahí. Eso es la producción que es medida pelo operador del sistema. Yo hablé del bypass no económico de los consumidores libres. Ellos encontraban energía muy barata en esta región, la región noreste, hacían PPAs que eran energy only, y delegaban en el sistema el costo de balancing. Ahora eso ya cambió. Empezó con un cargo de capacidad que se distribuye entre todos los consumidores. Y yo creo que, yo soy un gran defensor del mercado, pero yo creo que ahí el mercado falló. El mercado no pudo hacer una proxy, no encontró una forma de minimizar el CAPEX y el OPEX de generación más transmisión, lo que hacían los planeamientos tradicionales. Pero ahora, en este mercado libre, cualquier uno instala cualquier planta con cualquier capacidad, en cualquier lugar, vende para quien quiere, al precio que quiere. No hay que preguntar el planeamiento. Depende del planeamiento solamente para la transmisión, pero las decisiones de generación son decisiones privadas. Esas decisiones privadas no llevan en cuenta el costo de transmisión. Entonces hubo una ruptura en este binomio, generación más transmisión. No hay más optimización. Mucha gente dice, mira, en los tiempos ahí de Eletrobras, del planeamiento de Eletrobras hacía el planeamiento hasta 2004, era mejor, vamos a volver, ahora vamos a tener planeamiento centralizado, mandatorio. Yo no creo que esa sea la solución, yo creo que hay otras soluciones, que hay que perfeccionar los mecanismos de mercado. Ya hablé hoy por la mañana del curtailment. Ya hablé que hay 3 situaciones de curtailment, solamente una es reconocida por el regulador como remunerable, que puede ser remunerada del consumidor por la situación constrained off, que es la situación en que hay algún cambio de transmisión del sistema de transmisión, alguna falla, se rompe un equipo entre el momento ex ante y el momento tiempo real. Si hay una diferencia, ahí este es remunerado, pero por razones de confiabilidad, por razones de mercado, el regulador está muy duro. Eso ya fue a la justicia, la gente está procesando. Es un lío, en pocas palabras. Ellos tienen argumentos, yo no tengo control de esto, y otros dicen, no, tú tenías control porque sabías que esta región iba a ser una región problemática. Antes de 2023, antes del famoso apagón de 2023, agosto, creo que más consumidores estuvieron afectados do que ahora estuvieron en la península ibérica, más en una parte de Francia, por poco tiempo, algunas horas. También empezó con una variación de tensión voltaje muy pequeña en una línea en el noroeste, pero esto tuvo un efecto cascada y no hubo regulación de tensión localmente. No fue un problema de frecuencia, fue un problema de voltaje. Eso tarda
meses, 2, 3 meses para que el operador llegue a la conclusión y explique. Mientras hay muchas personas que son expertos en el tema, empiezan a dar opinión, esto pasó por esto, hay el fin de las renovables, bla, bla, bla. Hay que esperar, hay que saber. Yo creo que en la península ibérica hay que esperar que se lleguen los resultados. Ahora, brindo acá un ejemplo. Los 3 peores estados del noroeste. La producción del año pasado, 4,7% de curtailment, 1,4 y 1,1. Pero curtailment en relación a qué? Curtailment en relación a la instrucción que el operador le dio. Tienes que producir X. Y después no produció X porque fue curtailed. Pero si haces el cálculo en relación al potencial total de producción, eso es que llega a 25, 16 y 8%. La generación curtailed o solar y eólica llegó a 22 terawatts hora, que sería 63% de toda la generación térmica. La gente quiere decir, mira, si yo no tuviera curtailed, yo podría sustituir. No es bien así, sabemos que no es. Las empresas siguen se quejando. No hay transparencia del operador en los criterios de planeamiento, en los criterios de operación, y hay plantas, por ejemplo, que son despachadas y otras son curtailed. Hay una planta en particular, Janaúba, de Elera, tiene casi 50% de cortes el año de 2025. Y un punto interesante, ahí yo concordo, que la generación distribuida, aunque tenga 5 megawatts, que esté al lado de la otra, no está sujeta a curtailment. Entonces hay una diferencia muy grande. Muy bien. No hay solución a corto plazo. Eso no es. Y yo creo que el curtailment incremental va a peorar. Nosotros hicimos un estudio para un país de Latinoamérica que el estudio calculó los distintos niveles de curtailment para distintos niveles de penetración de renovables, 10, 20 y 30%. El curtailment promedio con 30% sería 9,4%, pero el curtailment incremental sería 33,7%. Quiere decir, cada 100 megawatts hora producido, solamente 66,3% se transforma en energía para el consumidor. El resto se desperdicia, es un desarrollo. Muy bien, hay otras soluciones, baterías es una solución, pero los inversionistas no quieren poner sus baterías, quieren que el operador la ponga. Y hay unos que son casi mágicos. Vamos ahora a aprovechar esa energía haciendo gigawatts de hidrógeno verde y data centers para aprovechar esa energía variable. Mira, a mí me parece un poco ingenuo, porque estás queriendo suministrar energía firme con una fuente variable, que no puede entregar energía. Los esterilizadores y los data centers quieren energía casi 24/7. Eso va a depender extremadamente del sistema y el sistema no tiene condiciones de brindar. Y el costo no va a ser los $30 por megawatt hora que los electrolizadores esperan. Lecciones para Colombia. Creo que la primera es que los players que están desarrollando los proyectos tienen que hacer una evaluación muy analítica, rigurosa de los riesgos y no contar con el riesgo sistémico que va a ser bailed out. Puede ser que no pase y ahí se traslada en prejuicio. Regulaciones claras, la cuestión de seguridad jurídica que hoy se habló. Yo siempre escuché también que en Latinoamérica, Colombia es casi un ejemplo de seguridad jurídica, pero las regulaciones tienen que ser claras. El diablo está en el detalle, ¿no? Mucho cuidado, extremo cuidado con incentivos y subsidios. Yo sé que Colombia tiene una orientación más pro mercado, entonces es más difícil que empiece con subsidios sin cualquier criterio. El subsidio quiere una pelota de nieve, pueden crecer sin control. Si hay subsidios, hay que tener en la ley una fecha de vencimiento. Si no hay una fecha de vencimiento, nunca se va a parar el subsidio. O quizás trigger points. Trigger point sería cuando el país llega a X megawatts hora de generación distribuida, o
millones de consumidores. Entonces, se cambia del sistema de net metering para net billing, que es una expresión más real, un modelo más real para valorizar la energía. Cuidado con los loopholes legales. Los abogados son muy creativos. Agarrar las leyes y mirar dónde están los loopholes. Y eso hicieron con autoproducción. Y muchos ganan mucha plata, están siempre ahí vendiendo servicios, haciendo palestras, seminarios. Y el gobierno quiere ahora frear la autoproducción. Pero hay contratos que ya son válidos, tienen que ser respetados, ¿no? El contract sanctity. Pero están intentando reducir del lado del consumo. Yo llamo la autoproducción fake y la generación distribuida fake, porque no son distribuidas, no son autoproducción, son gimmicks legales. Es casi como tener un hacker legal en las regulaciones para ver dónde están las brechas que pueden ser aprovechadas. Si hay una brecha pequeña, ellos hacen esto un rent-seeking gigante. Y cuidado con la apertura de mercado, yo estoy casi terminando. Plantas que suministran energía directamente a clientes libres tienen que pagar los costos del sistema. No puede hacer un bypass de los costos del sistema, dejando rastros de contratos legados con las distribuidoras. 2 ideas más, ustedes van a evaluar. Yo no soy, ¿quién soy yo para decir que ustedes tienen que hacer esto? Pero son ideas. Acompañar la evolución tecnológica y ajustar los grid codes. Hoy Brasil, por ejemplo, no tiene ningún inversor inteligente, no tiene casi control de voltaje. No, los inversores no son grid forming, no hay inercia sintética, no hay control de voltaje localizado, no hay medición inteligente para implementar respuesta a la demanda. Eso todo hace parte de un paquete de tecnología. Evaluar nuevos modelos de negocio. Ustedes no tienen un exceso de capacidad de renovables, pueden pensar en subastas híbridas. Los países que ya tienen subastas híbridas van a agravar el problema, pero ustedes tienen este lujo de poder pensar, tener más tiempo para pensar. Y quizás, hoy hablábamos por la mañana, quizás la obligación de energía firme y algún mecanismo que remunere la confiabilidad o la flexibilidad sean instrumentos distintos. Entonces, gracias, yo sé que excedí mi tiempo, pero muchas gracias por la paciencia. Yo quiero, aparte de agradecerle al doctor Maurer su conferencia, recomendarle que le cambie el nombre, que no se llame Lecciones Aprendidas, sino lo bueno, lo malo y lo feo del caso de la regulación eléctrica en Brasil. Pero quiero aprovechar también, antes de que nos vayamos a almorzar, para hacerle una pregunta, porque por su experiencia internacional me parece que sería muy valioso que nos diera un comentario sobre lo que nos dijo en el panel anterior el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que dice: nosotros nos damos mucho palo, nos vemos muy, yo no sé si en portugués esa expresión se usa, ¿no? Darse palo, ¿sí? Bueno, nos damos mucho palo, nos vemos de una manera muy dura, ¿no? Cuando aquí hemos visto pues unos datos que para este sector pues son unos datos no propiamente optimistas. ¿Usted cree que estamos siendo demasiado pesimistas, que nos damos mucho palo? Sí, yo creo que sí, y no es solo en Colombia. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en el Banco Mundial, hablaba con mis colegas del sector eléctrico brasileño que daban palo. Y yo decía, pero en el big picture es una cosa buena, vamos a comparar la regulación que hay en Brasil con otros países, hacer una comparación, un benchmarking. No estamos tan malos. Y yo creo que quizás uno, con su país, uno es más crítico. Uno puede ser más crítico. Pero cuando viene alguien y mira de afuera, uno empieza a mirar las cosas buenas, no solamente las cosas malas. Y las cosas malas están siempre en los diarios, los toman la atención del día a día, son los podcasts. Y las cosas buenas no ganan la misma atención. Entonces yo concuerdo.